Bueno, pues seguimos con esta jornada sobre economía circular en esta Feria Loop y no nos salimos del mundo del agua, evidentemente, porque es un mundo complejo, es un mundo que tiene muchos puntos de vista, que genera un mosaico de opiniones y de posibilidades en torno a un tema que no debería de serlo, ni tan complejo ni tan opinable, ¿verdad? Yo, haciendo un poco de José Luis Balbín, voy a coger los papeles para no perderme. Vamos a iniciar una mesa muy pretenciosa, les va a parecer a muchos, que se lleva por título nada más y nada menos que el futuro del agua en Murcia. Pero creo que va a ser interesante, pese a que el titular es pretencioso, ¿verdad? Como debate, puesto que tenemos representantes del mundo de la academia, con lo cual lo que vamos a tener es un debate desde el conocimiento. También nos acompaña Juan Fernando Hernández Piernas, que es el concejal de Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia, pero en general de lo que se trata es de adquirir conocimiento, ¿verdad?, sobre la materia, para ver qué oportunidades hay para el debate y qué cosas son absolutamente inopinables porque son verdades absolutas. Para debatir sobre el futuro del agua en Murcia tenemos a Simón Nevado Santos, que es el director de operaciones de Agua de Murcia. Bienvenido. Salvador García de Caminos y Juan García Bermejo, que es doctor en Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica de Cartagena y profesor de Ingeniería Hidráulica. No sé si he estado por hacer una presentación por Simón Nevado Santos, que creo que va a ser el que nos va a poner en situación, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a esta mesa redonda y poder compartir aquí con el concejal de Programas Europeos y con estos dos grandes profesores e innovadores de la Politécnica de Cartagena. No soy doctor, ya me gustaría a mí, no tengo la misma categoría, pero bueno. Yo voy a hablar un poco trabajando con el Ayuntamiento de Murcia y Aguas de Murcia, proyectos de economía circular y de sostenibilidad. Y bueno, en primer lugar, quizás que quiero resaltar es todos aquellos proyectos en los que estamos trabajando de reutilización de lo que es la planta más grande de la región de Murcia, la planta depuradora más grande de la región de Murcia, la que denominamos EDAR Murcia Este, que es una depuradora que trata el agua. Para que hagamos una idea, trata del orden de 100.000 metros cúbicos al día, el equivalente a unas 40 piscinas olímpicas, parecida a la que tenemos aquí cerca, y trata las aguas y la vierte directamente al cauce receptor, ¿no? Y cuando hablo de reutilización, si bien es verdad que el agua, cuando se vierte a este cauce receptor, de alguna manera podemos decir que se está reutilizando para restablecer caudales ecológicos del río Segura, o incluso puede ser utilizada por aguas abajo del punto de vertido de esta planta por comunidades de regantes que la utilizan para riego. Yo lo que quiero, la reutilización a la que me estoy refiriendo es que ahora mismo la planta no se puede utilizar el agua directamente tal como sale de esta planta, por ejemplo, para el riego de los jardines del municipio de Murcia o para el baldeo y limpieza de calle y otros usos secundarios, con lo cual preservaríamos evitaríamos un consumo mayor de agua potable, ¿no? Preservaríamos un recurso tan escaso como tenemos aquí en la región de Murcia. Entonces, desde Agua de Murcia nuestra intención es impulsar, por otro lado, la ciudad de Murcia ahora mismo actualmente dispone de una red de abastecimiento secundaria que tiene ya más de 300 kilómetros de longitud y con la que conseguimos suministrar a todas las zonas verdes del municipio agua procedente de unos recursos de agua subterránea que tiene una concesión que tiene el Ayuntamiento de Murcia, pero apenas conseguimos cubrir el 50% de estas necesidades, de tal manera que con el Ayuntamiento de Murcia y Aguas de Murcia lo que estamos intentando es impulsar este plan director de reutilización junto con otros proyectos estratégicos y transformadores. Se está impulsando ahora, se está intentando definir el plan director de reutilización y mejora de la calidad del río Segura, que se va a intentar apoyar en esas líneas de financiación que ahora mismo el Gobierno de España está planteando para proyectos innovadores en el ciclo, la digitalización del ciclo urbano del agua, ¿no? Bueno, este es uno de los proyectos. Por otro lado, en esta misma depuradora de Murcia Este se está llevando ya a cabo proyectos de investigación que prácticamente ya casi estamos finalizando en la línea de recuperar el nitrógeno y fósforo.
El nitrógeno y el fósforo son dos elementos esenciales en la fabricación de fertilizantes que son básicos para la agricultura, pero el nitrógeno es un recurso natural, no renovable, muy limitado. Y en la producción industrial del nitrógeno pues tiene un alto impacto en el medio ambiente porque tiene un consumo energético muy elevado. Por otro lado, las aguas residuales domésticas vienen con nitrógeno y fósforo, y en el punto en el que nosotros estamos, en la cuenca del río Segura, tienen que ser eliminados este nitrógeno y fósforo para evitar problemas de proliferación de algas fitoplanctónicas y temas de eutrofización que pueden dañar la fauna y la flora del punto donde vertimos. O sea, entonces, bueno, lo que hemos intentado en esta planta de Murcia Este es, ya hemos conseguido con un proyecto Life Enric, es este nitrógeno y este fósforo que se eliminaban en la línea de lodo de la planta, hemos conseguido cristalizar un mineral llamado estrubita, que se puede utilizar como fertilizante rico en fósforo, de liberalización lenta, con todas las ventajas medioambientales que esto también conlleva. Y ya hemos sido capaces a nivel a escala real, se ha conseguido concentrar todo el nitrógeno y el fósforo en dos corrientes, pero a escala de piloto hemos conseguido cristalizar 5 o 6 kilos diarios de este mineral estrubita, que este año 2022 ya se va a empezar a permitir su comercialización como fertilizante. Aquí tenemos unas imágenes del cristalizador de estrubita. Bueno, y luego un tercer proyecto, proyecto de recuperación del agua de freático también para riego de jardines. En varias zonas de la ciudad el nivel de las aguas subterráneas freáticas está muy alto, y estas aguas al final entran en los garajes subterráneos y en determinados parkings públicos de la ciudad, y tienen que ser vertidas al alcantarillado mediante bombeos, ¿no? Estas aguas freáticas, pues, de alguna manera sobrecargan nuestras redes de alcantarillado y también nuestro sistema de bombeos que conforman toda la red de saneamiento que tenemos. Y de tal manera que a la planta de Murcia Este, que he enseñado antes, llegan en torno a 5 millones de metros cúbicos. Lo cual o sea, estamos hablando al año, estamos hablando de unas 2.000 piscinas olímpicas, ¿no? Y por otro lado, tal como hemos comentado, tenemos un déficit, ¿no?, con este riego de jardines. Entonces se está impulsando también, junto con el Ayuntamiento de Murcia, proyectos de intentar montar redes de alcantarillado secundario que recogen estas aguas freáticas y le lleven a plantas regeneradoras de aguas freáticas. Y de hecho ya vamos a empezar en breve la construcción de la primera planta piloto, que la vamos a construir en el enclave de Zarandona, una primera planta piloto que nos va a permitir aprovechar y reutilizar del orden de 200.000 metros cúbicos año para conectarlo y alimentar esa red urbana de riego que mencionaba anteriormente. Este es el proyecto, como vemos aquí. Y hemos conseguido también financiación europea para a la salida de esta planta. Vamos a intentar, a través de unas membranas selectivas, que los compuestos nitrogenados que llevan estas aguas freáticas pasen al agua que vamos a utilizar para el riego, puesto que estos compuestos nitrogenados son muy importantes para el fertirriego de zonas verdes, ¿no? Y el rechazo de esas membranas, en las cuales se generan unos cloruros, lo vamos a intentar también valorizar y transformarlos en hipoclorito sódico, que es un desinfectante que nosotros vamos a poder luego utilizar en los procesos de depuración. Este es el proyecto Life Conquer, para el cual también hemos conseguido financiación europea y pondremos a continuación de la instalación de la era de Zarandona, pondremos en marcha. Bueno, esto no me voy a acceder porque esto ya lo ha comentado antes la gerente Inmaculada Serrano. Aquí este otro cuarto proyecto son muy importante de sostenibilidad y economía circular, son los procesos de codigestión que estamos llevando a cabo en la planta de Murcia Este. En el proceso de tratamiento de las aguas residuales se forman unos biosólidos que luego dan lugar a un resto orgánico que se utiliza como abono agrícola, y también a la producción de un biogás, que es un biogás que es rico en metano,
y se utiliza como combustible en un motor de combustión que acciona un generador eléctrico. Esto ya es una realidad, no es un proyecto de futuro, es una realidad. Estamos consiguiendo generar del orden del 45 al 48% de la energía eléctrica que consume la planta de Murcia Este. Estamos hablando de 6 gigavatios, ¿no?, de un consumo total de 13, 14 gigavatios que tiene la planta, ¿no? Pues con esto, la codigestión lo que busca son residuos procedentes de otras de fábricas o de otros procesos, de tal manera que se consiga una mayor estabilización del sistema y también una mayor producción del biogás. Y ya actualmente se están recepcionando en esta planta de Murcia Este los lixiviados o restos de la planta de residuos sólidos orgánicos de residuos urbanos del municipio de Cañada Hermosa. Estamos recepcionando los lixiviados, ya se tratan aquí en lo que son los digestores anaerobios, donde se produce este biogás. Pero tenemos en proyecto, cuando tengamos ya los permisos medioambientales correspondientes, el poder alimentar con residuos procedentes de fábricas de productos azucarados. Y eso nos va a permitir incrementar hasta en un 20% más el biogás que se produce, que luego será quemado en ese motor de cogeneración, y conseguiremos hasta un 11% más de autosuficiencia energética de la planta. Muy bien. Y ya para terminar, este es un proyecto muy incipiente, en fase muy inicial, pero también quería traerlo a colación porque me parece uno de los proyectos más sostenibles que estamos trabajando actualmente ahora mismo y de economía circular, que es la producción de hidrógeno verde, también en el enclave de Zarandona. Como sabemos, el hidrógeno verde pues va a ser ese es el combustible más ecológico y va a ser la energía renovable más importante en los próximos 10-15 años. Se está estudiando la viabilidad técnica y económica de producir hidrógeno verde en Zarandona para poder alimentar toda la flota de vehículos que disponemos en Agua de Murcia. Estamos hablando de 95 vehículos, pero también se podrán alimentar incluso 4 líneas de autobuses urbanos de la ciudad. Para ello sería necesario montar una planta en torno a 2 gigavatios de potencia y un electrolizador de 1 megavatio de potencia, y se generarían en torno a 85.000 kilos de hidrógeno verde anual. Y hay que utilizar también agua para este proceso, muy poca agua, 840 metros cúbicos, los cuales podríamos utilizarlos o aprovecharlos de esa valorización de esa agua freática que antes hemos comentado anteriormente. Y bueno, estos son básicamente los 5 proyectos que quería Muy bien, resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Si quieres, Salvador, puedes empezar con tu ponencia y así vamos avanzando. Muchas gracias. Pues, a ver si esto... Ahora la tendremos. ¿Os anda? Sí, todavía se está cargando. No. Pues yo os voy a hablar de otro enfoque, además, en el marco de la economía circular, sobre el tema de lo que es el agua. Todos conocéis pues, el ciclo básico que tiene la economía circular para evitar básicamente salir de ese proceso lineal que genera un desecho y básicamente pues, mediante el reciclaje, mediante la reducción, poder mantener ese ciclo de manera integral. Y esto, pues como hemos visto en el agua y muchos otros componentes, digamos, pondrán énfasis, se hace muy bien. En Murcia, de hecho, se hace muy bien. Hidrogen hace un gran trabajo en Aguas de Murcia, con el Ayuntamiento de Murcia, de manera que desde la captación hasta el reuso final, pues tenemos un proceso con el ciclo integral del agua que está muy, muy apurado, aunque siempre se puede perfeccionar un poco más, pero realmente se le consigue un rendimiento total, de manera que cada agua que entra en el sistema sigue en el sistema permanentemente, ¿no? Por lo tanto, yo os voy a hablar de otro tipo de agua. Ese otro agua que no es el agua que conocemos, que es el agua que tenemos sobre todo cuando tenemos grandes episodios meteorológicos extremos y que van normalmente por colectores pluviales o normalmente ni siquiera por eso, a través de lo que son las escorrentías superficiales y que nos generan las consabidas inundaciones que tenemos en nuestra región y concretamente en la área metropolitana de la ciudad de Murcia, donde tenemos muy habitualmente este tipo de episodios. Esto
casualmente entra en contraste con una cosa que, de hecho, si vemos el periódico de el periódico de ayer, estamos sufriendo ahora, y es que estamos en una situación en la cual hay una sequía, una fuerte sequía, además, que tiene pinta que en los próximos meses va a acrecentarse. O sea que estamos realmente sufriendo una situación de oscilación entre extremos en los cuales hay una gran sequía y, sin embargo, tenemos grandes fuentes de inundaciones que hacen entrar un recurso en un sistema que no es tratado, digamos, de la manera adecuada, ¿no? Y además es una situación que va a ir a mayor porque si vemos la serie histórica, vemos que cada vez los episodios de esta naturaleza cada vez son más frecuentes debido al cambio climático, y además, y todos los estudios que se han hecho en la materia, pues con simulaciones con distintos métodos de aquí a 2100, nos dicen lo que vemos en este gráfico, y es que a la izquierda vemos que las precipitaciones anuales en nuestra región van a ser cada vez menores, es decir, va a haber más sequía, y sin embargo los episodios de precipitación máxima diaria van a ser cada vez más altos, es decir, van a haber tormentas más grandes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para simplificar. Y bien, esto, pues la manera de tratarlo, tradicionalmente el enfoque ha sido evidentemente con infraestructura. Los ingenieros saben mucho de esto porque realmente es el enfoque tradicional, y es un enfoque que en cierta medida no se va a poder obviar en el corto o medio plazo, porque es realmente la solución que tenemos hoy por hoy más efectiva, ¿vale? Eso no obvia que otro enfoque que se le está dando y que es muy necesario cada vez más, y además está incidiendo mucho, es el tema de lo que es la gestión del territorio, sobre todo a nivel de el desarrollo de mapas de peligrosidad más aquilatados y mejor trabajados, ¿vale? Que nos permiten conocer cómo podemos mejorar esa gestión de estas situaciones. Aquí en Murcia pues conocemos bastante por la problemática que ha salido últimamente en los periódicos, ¿vale? Con las zonas de flujo preferente que han generado pues, cierta controversia, ¿no? Frente a esto, que es un poco, digamos, dos extremos de un mismo enfoque a un mismo problema, ¿vale? Tenemos una solución intermedia, que es lo que llamamos las soluciones verdes, y en este caso lo que llamo yo los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son una técnica que relativamente reciente, pero bien conocida en muchos sitios, ¿vale? Que son un elemento blando en el cual el planteamiento es un poco recuperar el funcionamiento a nivel estructural de la ciudad, como si fuese, digamos, a volver un poco al planteamiento que hace a nivel de naturaleza, ¿no? Es un poco de evitar las escorrentías, y en la naturaleza las escorrentías son del 5 o 10% y básicamente conseguimos una infiltración en el sistema natural, pues intentar que ese valor que casi se invierte en las zonas urbanas, pues no se produzca, ¿no? Porque además esto genera pues un mayor incremento de caudales punta, un menor tiempo de concentración en los procesos de las grandes lluvias, y evidentemente desde el punto de vista de la gestión pues genera problemas con grandes daños económicos, incluso daños para las vidas humanas. O sea que es un tema que plantea un cambio de paradigma, en el sentido de que ya no se plantea pues, únicamente un planteamiento con ingeniería dura, que llamaríamos ingeniería de elementos mecánicos, sino que intenta una ingeniería más blanda, en la cual los procesos biológicos se tienen en cuenta, y además intenta integrar esto dentro de un enfoque del marco tradicional de la ingeniería, que de hecho en la ingeniería sanitaria se hace desde hace muchos años realmente, ¿no? Y esto es un poco lo que encaja con el proceso que estamos aquí hablando, que es el tema de pasar de esa economía lineal, ¿no? De producir, usar y tirar, que entraría en el agua, con el proceso de economía circular, donde se buscan estrategias para implementar ciudades inteligentes que permitan esa restauración de la capacidad drenante natural de las ciudades, ¿vale? Y el cierre del ciclo del agua de una manera que se mantenga la eficiencia del sistema, ¿no? Esas ciudades que llamaríamos, incluso algunos llaman esponja, ¿no? Pues bien, esto, digamos, se puede aplicar de muchas maneras, yo no voy a entrar tampoco en detalle de cuáles son, ¿vale? Pero hay muchísimas soluciones, como podemos ver, ¿vale? Y esto básicamente lo que permite es un enfoque en el cual el agua pasa de tratarse como las aguas pluviales como una molestia a ser un recurso en el cual pues, se retienen en origen, se atenúan, se consiguen tratar de manera descentralizada, se puede incluso poner el valor del espacio urbano para también, digamos, que esos sistemas restaurados y protegidos tengan un mayor valor dentro de las ciudades, ¿vale? Y se aprovechen mejor los usos de las aguas infiltradas en los acuíferos. Y esto encaja perfectamente con lo que son las estrategias actuales de cambio climático, porque produce una mayor resiliencia de las ciudades frente a las inundaciones, frente a las sequías también, reduce los efectos isla de calor, que cada vez son más importantes en las ciudades, ¿vale? Y además disminuye también la demanda energética, porque ten en cuenta que todos estos sistemas de ingeniería dura que utilizamos requieren una demanda energética, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, digamos, estos planteamientos que en algunas ciudades,
como Nueva York, por ejemplo, se han usado con bastante eficiencia, teniendo resultados ya no solo sociales, sino económicos favorables, cuando se hace el balance, digamos, de los objetivos planteados y los recursos utilizados, ¿vale? Pues se consiguen, digamos, de manera que, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, se creó un grupo intersectorial, un task force, para conseguir esto, y se consiguieron que los primeros 25 milímetros de la ciudad, ¿vale? Pues en el 10% de las áreas donde había solo un sistema unitario, se consiguieron, digamos, revertir esa capacidad que tenían esas zonas para poder absorberlos de manera natural, como si fuese un espacio natural, ¿no? Y ya digo, esto pasa en Estados Unidos, pasa en algunas ciudades europeas, pero en España también tenemos casos. Empezamos a tener casos, en Madrid se han hecho varios en grandes obras, como por ejemplo la ciudad del BBVA, la sede del BBVA, en el Wanda Metropolitano, donde hacía falta un colector así de grande, se ha conseguido esas escorrentías superficiales, esas escorrentías, recogerlas con un colector así de pequeño. E incluso tenemos casos cercanos muy conocidos, como el famoso parque inundable de la Marjal en Alicante, por ejemplo, ¿vale? O pequeñas actuaciones que se están haciendo en muchos sitios, ¿vale? Y ya digo, en el colegio pues tenemos una publicación que sacamos no hace mucho, dirigida por Sara Perales, con varias experiencias, pues si alguno quiere ver experiencias que se han hecho en España, muy interesantes. Y nosotros incluso en mi grupo de investigación, por ejemplo, estamos trabajando con la Universidad de California, Berkeley, para intentar este tipo de elementos, darles el salto a gran escala, porque incluso no solo se puede quedar en el entorno nacional, sino incluso hacerlo a nivel de una escala. Incluso la Dirección General del Mar Menor nos contrató un trabajo para ver posibles soluciones de cómo plantear esto a gran escala para hacer, digamos, en el marco de un plan estratégico, conseguir soluciones de esta naturaleza. Muy bien. Y nada, simplemente para terminar, pues señalar que esto ya en varios marcos normativos se está implementando. En Valencia, por ejemplo, tienen el Patricova, donde han implementado estas soluciones en la propia normativa, y el Ayuntamiento de Murcia, que está siendo siempre muy pionero en estas cosas, por ejemplo, en su estrategia de adaptación del cambio climático, lo tiene recogido. Así que, pues nada, aquí intento ser lo más sintético. Dejo aquí una referencia por si alguien interesa. Gracias por la atención. Muy bien, Salvador. Muchas gracias. Juan, si quieres exponernos tus propuestas para el debate. Sí. Interesante. Muy bien. Vale. Muy bien, Juan, Sí. pues ya tienes Vale. cargada. Dentro de la economía circular hay tres pilares principales. Uno de ellos es el de la regeneración de los sistemas naturales. En este sentido, la Directiva Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que llevamos ya aplicando pues, más de 30 años, en el año 2019 hizo una reevaluación. Dentro de esta reevaluación reconoció como uno de los desafíos más importantes a los que se va a enfrentar en los vertidos en tiempo de lluvia. En torno al 52% de la carga contaminante que dicha revisión considera evitable si se implementa toda la directiva tal cual se planteó, dentro de ese 52% aparecen los vertidos que proceden de la escorrentía urbana y los desbordamientos de las redes de drenaje. Aunque vemos más los vertidos de las redes de saneamiento, son mucho más importantes en porcentaje la contaminación difusa, más difícil de ver, que procede de la escorrentía superficial que se produce en nuestras calles. De esta forma, para conseguir, en términos de energía circular, alcanzar esa regeneración de los sistemas naturales, es muy importante implementar sistemas en los puntos donde se producen esos desbordamientos de los sistemas de saneamiento que nos permitan la doble función de almacenar un mayor volumen de ese agua antes de ser vertida y además proceder con tratamientos, como puede ser el tamizado, que prácticamente en tiempo real nos ayudan a retener una gran cantidad de esa contaminación que recogen esas aguas. En este sentido, en la Universidad Politécnica de Cartagena, pues estamos trabajando en diferentes sistemas de tamizado, de paso 1 milímetro. Si nos fijamos en la normativa, habla de retirada de gruesos y flotantes, lo cual podríamos decir que podría estar en torno a los 7 centímetros. Nosotros estamos estudiando un sistema de 1 milímetro, es decir, estamos en 70 veces de diferencia, lo cual pues, evidentemente va a mejorar y va a retener más contaminación que un sistema de 7 centímetros de paso.
Estamos hablando de sistemas desasistidos que no requieren electricidad, que son autolimpiantes y que se pueden ubicar de manera deslocalizada. En términos de regeneración de los sistemas naturales, no voy a incidir porque Salvador pues, nos ha explicado muy bien, nos ha hablado de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y de las soluciones basadas en la naturaleza que claro que sí son el futuro inmediato. Simplemente decir que es muy importante poder revisar la bibliografía y ver la cantidad de contaminación que se deposita, que se sedimenta cada día sobre las superficies de nuestras calles. En esta, si hay tráfico rodado, podemos ver considerables cantidades de metales pesados que cada día se están depositando sobre el suelo y que el día que se produzca la lluvia serán lavados y arrastrados. Muchos de ellos serán conducidos a través de las redes de saneamiento, pero muchos llegarán de manera difusa al medio receptor. Esto lo podemos ver en muchos de los desarrollos urbanos costeros, por ejemplo. De manera general, si revisamos un poco la economía circular en el ciclo del agua urbana, como pues yo creo muy bien Simón nos ha ido presentando, podemos centrarnos en que los principales objetivos que se abordan en la economía circular, en el ciclo del agua urbana, en primer lugar está el de reutilizar de manera ilimitada, regenerar y reutilizar el agua residual. Que yo creo que en la región de Murcia, pues como se ha venido comentando, pues ese objetivo pues está bastante alcanzado, digámoslo así. Siempre hay que mejorar, pero está bastante alcanzado. Otro objetivo importante, de manera general, es el de conseguir generar una mayor cantidad de energía. Ahí está el biogás, ¿no? Todos pensamos en el biogás y efectivamente es uno de los principales. Y como ha comentado Simón, se están incorporando nuevas fuentes de energía, la fotovoltaica, el hidrógeno. Por supuesto, no debemos olvidar la energía hidráulica. Estoy seguro que en Murcia todavía queda mucha energía hidráulica que se puede recuperar y que es muy interesante recuperarla en los sistemas urbanos. También estamos, por supuesto, en la recuperación de los nutrientes, como ha comentado Simón, y, por supuesto, conseguir un mayor grado de estabilización e higienización del fango. Es otro de los objetivos. Esto es de manera general. Yo me voy a centrar en algunos objetivos no tan convencionales y que están más relacionados con lo que ha comentado Salvador. Son la recogida y el tratamiento del agua de lluvia. No debemos olvidar que el agua de lluvia es el agua más barata que vamos a tener siempre. Recogerla y tratarla es lo más económico. Evidentemente, como ha comentado Salvador, necesitamos infraestructuras para hacerlo, pero seguirá siempre siendo el agua más económica que tengamos. Y luego un caso que para mí es muy interesante y es el de la recuperación de los áridos que proceden de los residuos sólidos urbanos, procedentes del pretratamiento de nuestras depuradoras, de la limpieza de las redes de alcantarillado y, por qué no, de las arquetas de los invernales. Tenemos una enorme infraestructura en nuestra ciudad de arquetas de invernal. Pues bien, en la Universidad Politécnica de Cartagena estamos trabajando para ver hasta qué punto podemos retener parte de los sólidos que alcanzan esas arquetas de invernal. Ahí tenemos una conceptualización, esta es una imagen antigua que viene pues, en un libro muy antiguo de ingeniería sanitaria, en el Paz y Maroto. Es una conceptualización, pero hasta el 30%, hay diversos estudios muy numerosos que hablan de que hasta el 30% de los sólidos que atraviesan esa arqueta de invernal pueden ser retenidos por sedimentación. Por supuesto, esos sólidos serán los de mayor tamaño y, por supuesto, esos sólidos podrán ser recuperados como áridos para la construcción. Esto, evidentemente, recoge varios de los objetivos de la economía circular. Participamos también desde la Universidad Politécnica de Cartagena en un proyecto LIFE, el LIFE Desiro. Este proyecto LIFE Desiro lo que propone, está implantado tanto en la depuradora de Cartagena como en la desaladora de Arco Sur Mar Menor. Nosotros somos uno de los partners, está también Hidrogea, está también Regenera, hay varios partners. Y lo que propone es conseguir reducir la salmuera de primera ósmosis a cero. Es decir, mediante precipitado químico, mediante diversos sistemas de ósmosis inversa con membranas selectivas, mediante métodos de evaporación térmica combinados, alcanzar lo que se viene llamando una descarga cero de líquidos. Evidentemente, el objetivo será hacerlo de manera competitiva. En ese camino separaremos diversas sales que intentaremos que sean aprovechadas, porque si no, no tendrá sentido el proyecto. Estamos hablando de sales que podrán utilizarse como enmienda en la agricultura y en el sector industrial. Evidentemente, este es un proyecto claramente de economía circular.
Si se consigue de manera competitiva, pues esto resolverá pues muchas de las cuestiones medioambientales con las que nos encontramos a la hora de verter la salmuera de primera ósmosis a través de los salmoreductos al medio marino, ¿no? Si no medimos lo que hacemos, si no comprobamos la eficacia de lo que hacemos, pues no vale para nada. Al final, monitorizar todo lo que hacemos, tanto la economía circular, la depuración, la calidad del agua tratada, cualquier cosa, si no se monitoriza, si no vemos qué eficacia tiene, nunca podremos saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Muy bien. En este sentido, pues en la Universidad Politécnica de Cartagena llevamos ya varios años trabajando, todo empezó con un doctorado industrial. Actualmente nos han concedido, la Fundación Séneca nos ha concedido una financiación bajo la modalidad de prueba de concepto para desarrollar ya y comercializar un espectrofotómetro, un equipo que caracteriza la carga contaminante prácticamente en tiempo real, basado en la espectrofotometría en la longitud de onda del espectro visible. Bien, tenemos ya algunas pruebas hechas y bueno, esta financiación es para comercializar. El desarrollo está hecho, ¿no? Ya tenemos pues mucho trabajo hecho y es una de las cuestiones importantes. O sea, tenemos que ser capaces de medir cómo la economía circular se va produciendo y así tendremos un aliciente para seguir mejorando. Esta es la monitorización es una de las cosas que en la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas se identifica como clave. Si no hubiéramos sido capaces de monitorizar y ver que estábamos cada vez depurando mejor en las depuradoras, no hubiéramos tenido el aliciente para seguir mejorando e incrementando la calidad de los procesos. Monitorizar es clave. Hace unas semanas, creo que desde el MITECO se habla de un PERTE en digitalización del agua, que va a haber importantes inversiones a nivel nacional en la digitalización del agua. Por supuesto, la monitorización está dentro de la digitalización del agua. Bien, para terminar, la economía no será circular si no es competitiva. Eso es así. ¿De qué manera van a primar a una empresa o a una administración? Porque al final es lo mismo. ¿Cómo vamos a premiar a una empresa o una administración que decide poner un tamiz de paso 1 milímetro frente a uno de 7 centímetros cuando lo que elige la ley es en torno a 7 centímetros? ¿Cómo vamos a premiar esos beneficios medioambientales? ¿Cómo se valoran los beneficios medioambientales? Todos sabemos cómo valorar los costes económicos. Todos sabemos lo que nos cuestan las cosas a nivel doméstico, a nivel de empresa, a nivel de administración. Pero los beneficios medioambientales, ¿cómo los calculamos? ¿Cómo se nos reconocen? ¿Tenemos incentivos para hacer economía circular realmente? Bueno, pues evidentemente las respuestas están claras. Cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos responder y responderíamos lo mismo a todas estas preguntas. Es muy importante pues, tener incentivos para poder desarrollar la economía circular. Y ya está. Hasta aquí. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Juan Fernando, fíjate, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia. ¿Cuál es tu visión desde una doble perspectiva, verdad? Primero, como miembro del equipo de gobierno local de esta ciudad. Y segundo, como responsable del programa de proyectos europeos. Cuando Europa nos está llamando al orden, tenemos plaza reservada casi en el Tribunal de Luxemburgo por la gestión de nuestras aguas residuales. El tema del agua, que nos vienen apretando desde Bruselas, desde el inicio, desde nuestro ingreso en la Unión Europea, y las necesidades que tenéis como gobierno local, ¿verdad? Con todo el conocimiento, es decir, con esas herramientas para actuar. Hemos hablado de 2 proyectos LIFE, del RENRICH y del DESIROPS, sobre salmueras. Es decir, con todas esas herramientas, ¿qué punto de vista para actuar tenéis desde el gobierno local, desde el ayuntamiento? Pues efectivamente, José Luis, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que está haciendo una moderación excelente y es un lujazo estar aquí con Simón, con Salvador y con Juan, aprendiendo sobre todas las herramientas que se pueden implementar para la economía circular, concretamente para el agua y sobre todo para el futuro de estas instalaciones y de estas inversiones. Bueno, pues lo decías tú, efectivamente. Yo voy a hacer una pequeña broma. Como estamos en la Feria de Economía Circular, voy a recircular una presentación que utilicé ayer y la voy a reutilizar. Y os voy a plasmar aquí lo que es el panel de inversiones en materia de economía circular por parte de la Unión Europea. Recogiendo tu guante, lo has expresado perfectamente. Aquí hay dos líneas bien claras. Primero, la estrategia.
Nosotros tenemos que planificar y diseñar estrategias para que todos estos proyectos, todas estas investigaciones y todo el valor añadido que le dan las empresas sea una realidad. Es decir, ¿esto cómo se paga, ¿no? Y al final, gobernar es priorizar, y tenemos la suerte y la fortuna de que en este sentido Europa y España se han alineado en ese desarrollo. El Next Generation, este plan de inversiones, que es un plan coyuntural, ha sido el detonante de un cambio de modelo. Vamos hacia una transición digital y hacia una transición verde muy marcada. Por lo tanto, ya estamos priorizando en uno de los dos ejes el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta. Esto ha sido la clave, porque a partir de ahí comenzamos a ver que tanto el Next Generation como los fondos estructurales empiezan a mirar a este tipo de proyectos con mucho más cariño. Antes pues se invertía en otras cosas y ahora nos estamos centrando en esto. Quiero también que tengáis muy claro que Europa no reparte dinero. Europa antes financiaba proyectos y ahora se ha centrado, ha elevado un poquito más el nivel y financia estrategias. Aquellos que no tengamos una estrategia, aquellos que no tengamos una agenda a 10 años vista, lo vamos a tener muy difícil en los próximos años. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué es la agenda urbana, ¿no? Esto que se habla mucho de ella y al final pues es complejo, ¿no? Porque lleva muchos ejes, muchos puntos. Bueno, pues la agenda urbana yo la defino siempre como pues, el antídoto de políticos obtusos. Es decir, los años o los ciclos electorales son de 4 años y las agendas son de 10. Por lo tanto, es evitar que aquello que se hace bien no se deje de hacer y aquello que no se vaya a hacer bien no se pueda hacer. Entonces, estas son las agendas. Son ciclos de 10 años estratégicos en los que tenemos que trabajar como municipios y como empresas para que Europa nos reconozca ese premio, ¿no? de la inversión. ¿Y qué está haciendo Murcia en este aspecto? Bueno, pues Murcia es experiencia piloto nacional en España de agenda urbana. Es decir, Murcia lidera la agenda urbana junto con algunas ciudades. Somos experiencia piloto, eso lo que quiere decir es que nos ponen como ejemplo de cómo hacerla, cómo diseñarla, cómo elaborarla, cómo generar los procesos participativos. Y se nos ha reconocido ya con una inversión de 300.000 euros que nos ha llegado hace poquito para implementar ese eje y ese plan de acción. Esto lo está haciendo excelentemente mi compañero Antonio Benito, junto con nosotros con programas europeos. Y esta agenda ha llevado un proceso participativo muy importante con los agentes sociales, con las empresas, con el Consejo Social y ahora vamos a comenzar su implementación. Por lo tanto, fundamental esa estrategia y esa Agenda Urbana 2030 para el municipio de Murcia y para España a la hora de recoger los fondos. Porque ahora cada vez que se desarrolla un componente respecto a la financiación, que como bien os decía puede ser coyuntural o estructural, me voy a parar también aquí un poquito. O sea, el Next es muy importante porque es lo que está de moda, ¿no? Pero la agenda es para siempre. Entonces, centrémonos muy bien en que el Next estamos hablando que son unos 750.000 millones de euros, que no está mal, en 3 años para toda Europa. España va a recibir en torno a 140.000 millones y el 50% para la empresa privada y el 50% para la administración pública. Bueno, pues son 3 años donde nos vamos a centrar mucho en 30 componentes que vienen muy claramente definidos y algunos de ellos pues ya ayudan a desarrollar algunos de estos proyectos. Inmaculada asiente en todo lo que digo porque estamos trabajando muy intensamente con Aguas de Murcia y pues en esa mesa tan espartana que tenemos ahí en programas europeos diseñamos todo esto. Entonces es muy importante que sepamos que vamos a tener recursos en el Next Generation para abordar este tipo de proyectos, pero no solo en el Next. Porque fijaos que el programa marco, el multianual, el a 7 años vista, el 21-27, sigue siendo FEDER y viene con más de 1 billón de euros. O sea, que no perdamos de vista que no solo Next está financiando, sino que hay otros programas que lo desarrollan. De hecho, Simón ha hablado de Conquer, ha hablado de Enrich y vienen por Horizonte. Decir, o por LIFE. Vienen un poquito, estos dos vienen por LIFE, pero Horizonte también nos va a ayudar a transformar en economía circular algunos de los proyectos. Entonces, bueno, ¿con qué me gustaría que os quedarais? Bueno, pues que Next Generation es una gran oportunidad, pero que no es la solución. La solución es tener estrategias muy claras a 10 años vista. En eso, el municipio de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia es líder nacional, es experiencia piloto, y en eso yo creo que ya me atrevo a decirlo, Aguas de Murcia va a ser experiencia nacional, muy probablemente porque va a tener un plan a 10 años vista para conseguir financiar todos esos proyectos que tenemos en cartera,
que están en torno casi a los 200 millones de euros, creo recordar, y que evidentemente este Next Generation probablemente no dé para ellos. Bueno, no pasa nada. Europa nos dice, tenéis un plan, tenéis una estrategia, no os preocupéis. Si no es Next, será FEDER, y si no, veremos cómo lo hacemos. Pero si tenéis un plan y una estrategia y es bueno para vuestro municipio y para vuestra ciudad, probablemente tengáis cofinanciación. Por lo tanto, deciros que hay mucho dinero, pero hay mucho dinero para los que planifican, para los que se anticipan y para los que tienen estrategia. Entonces yo quisiera deciros que tengáis confianza en que Europa está con vosotros en esta línea y que nos ayudéis tanto desde la universidad como desde las empresas que colaboran con, bueno, en este caso son empresas municipales, que se anticipen y planifiquen con nosotros estas estrategias para que los ciudadanos al final reciban este impacto positivo. Muchas gracias, Juan. Me dicen que estamos fuera de tiempo, pero no quiero dar por finalizada esta interesante tertulia sin hacer una pregunta al gestor, en este caso representado por Simón, ¿verdad? Porque nos ha dejado caer tanto Salvador, Juan nos ha hablado de las oportunidades, ¿verdad? Como de los sistemas de retención, pero Salvador nos ha puesto delante de una diagnosis que a nadie de esta sala se le escapa, que va a ser la cuadratura del círculo, es decir, cómo ante un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, ante sequías cada vez más recurrentes y más severas y ante episodios de precipitación cada vez más devastadores, ¿por qué no decirlo? Cómo desde Aguas de Murcia, afrontando esa situación, esa realidad que se nos viene encima, ¿cómo podemos tranquilizar al murciano para garantizarle que seguirá abriendo el grifo y seguirá saliendo agua? Simón. Bueno, pues evidentemente es un problema en el que se lleva ya muchos años trabajando. Desde Aguas de Murcia se ha intentado divulgar estos famosos SUB, ya las nuevas urbanizaciones que se están llevando a cabo en el municipio de Murcia. Informamos al ayuntamiento en el sentido de que se empiece ya a realizar una transformación, a abandonar el modelo clásico de sistema de red unitario, que se empiecen ya a proyectar recogida de aguas residuales por un sitio, recogida de aguas pluviales por otro, y se empiecen ya en los nuevos proyectos de urbanización a intentar, en la medida de lo posible, incorporar tecnologías de desarrollo urbano sostenible, como las que ha explicado Salvador. Evidentemente, las ciudades cada vez tienen que ser cada vez más permeables, no impermeables, y cada vez para ello van a ser necesarios zonas verdes y hará falta agua, y por eso nuestro sentido también de intentar impulsar todos estos proyectos de reutilización y de aprovechamiento de unas aguas para estos usos secundarios, preservando los recursos naturales que tenemos prácticamente. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad? Ha quedado semi-respondida la pregunta inicial de cuál es el futuro del agua en Murcia. Bueno, pues parece claro que el futuro del agua en Murcia pasa por la colaboración de todos, incluidos los ciudadanos. No es posible aumentar la oferta, luego va a haber que hacer esfuerzos para gestionar mejor la demanda. Y aquí hemos visto que hay respuestas y hay alternativas, tanto del mundo de la ciencia como desde el mundo de la técnica, y hay la voluntad política de llevarlas a cabo. Por lo tanto, yo creo sinceramente que es un mensaje, no sé si lo compartís conmigo, de esperanza. Muchas gracias y hasta la próxima.